Hola, que el Señor te bendiga. Es un gusto nuevamente estar contigo para continuar con esta serie de estudios acerca de los problemas de la vida. Hoy vamos a estar analizando el tema qué hacer cuando nos desanimamos, debido a que es una gran incógnita en nosotros. En el momento en cuanto nos sentimos mal, en el momento en cuando nos desanimamos, tenemos que encontrar la respuesta correcta para encontrar el camino hacia la paz y la tranquilidad. Así que hoy vamos a estar viendo este hermoso tema en el cual te pido que te quedes para que podamos así a través de las palabras de Dios analizar la respuesta a esta gran incógnita. Ciertamente cada uno de nosotros en algún momento de nuestra vida nos hemos desanimado, hemos sufrido alguna dificultad en la cual la tristeza embarga nuestro ser. Quizás hemos pasado momentos en los que no sentimos deseos de de continuar con nuestras actividades diarias. Nos desanimamos al punto en el cual nos detenemos y no continuamos más. En algún momento de nuestra vida hemos sufrido el ataque de este sentimiento. Así que vamos a estar viendo qué hacer cuando nos desanimamos. No lo podemos evitar, pero vamos a tratar de buscarle la solución o un paliativo a este problema en nuestra vida. Vamos a ver primero el origen del desánimo. Usted se preguntará por qué nos desanimamos. Ciertamente, una cualidad del ser humano es que está lleno de emociones. Como dicen por allí, el ser humano es una caja de emociones. Cuando usted analiza el ser humano, es un ser el cual está sujeto a las variaciones del tiempo, a las variaciones de las circunstancias, y que eso ya sea lo desaniman, lo alegran o intercambian de sentimientos constantemente. Es una de las maneras en las que el ser humano demuestra cuán capaz es de manejar una situación o cómo reacciona ante alguna situación de la vida, ya sea que esté ante algo que produce tristeza, en algo que produce alegría. Pero ¿por qué nos desanimamos? Nos desanimamos porque estos sentimientos normalmente pueden trazarse algún fracaso, sea real o imaginario. A veces, en algún momento, quizás usted decidió buscar trabajo y llevó su currículum a muchos lugares, pero usted no recibió quizás el trabajo que usted estaba requiriendo. Quizás es una razón de desánimo. Quizás en algún momento usted hizo algo lo cual merecía tener crédito y no se le dio el crédito merecido. Y quizás por esa razón también podemos llegar a desanimarnos. Normalmente las circunstancias que van en contrariedad a todo lo que nos produce alegría nos llegan a producir desánimo. Quizás no estaremos en un estado de desánimo completo o en depresión, pero nos vamos a mantener en ese sentimiento o esa emoción, la cual no nos va a permitir a nosotros continuar o actuar para mejorar. Y la segunda razón por la cual quizás nos llegamos a desanimar es cuando en algún momento de nuestra vida, a través de tantos fracasos y circunstancias difíciles en nuestro entorno, pensamos que no somos buenos para nada o que no podemos hacer nada correctamente. Es una de las grandes razones por la cual el hombre llega a desanimarse y dice en algún momento, pues yo no tengo amigos. Por esa razón también se llega a desanimar. No encajo en la sociedad, no tengo facilidad para socializar. Y hay tantas cosas las cuales estos pensamientos y este tipo de sentimientos pueden llegar a afectarnos y a desanimarnos. Incluso pueden llegar en algún momento a producir depresión en el individuo que está sufriendo esta situación de desánimo. Pero la pregunta ahora es, ¿qué hacer cuando nos desanimamos? Primero tenemos que pensar algo y la mejor solución para esta incógnita es no rendirnos. Cuando usted no se rinde ante la dificultad de la vida, usted será capaz de cada día esforzarse y sacrificarse a usted mismo para hacerlo mejor. Al usted dar lo mejor, aunque usted quizás tenga dificultades, si usted se mantiene positivo, haciendo lo correcto diariamente, usted buscará que sus actitudes mejoren. Y sobre todo, al no rendirse, usted se dará cuenta que en algún momento vendrá el éxito. Si usted no se rinde, el fracaso quizás en algún momento llegará, pero usted no se rendirá ante ello y buscará el éxito. Tenemos que darnos cuenta de tres hechos acerca del fracaso. Primero, es universal. Es un mal que aqueja a todo el mundo. Es una dificultad que tienen la mayoría de seres humanos. Segundo, que es inevitable. Incluso el atleta que se ha preparado por mucho tiempo para correr las Olimpiadas y que es uno de los mejores atletas, en algún momento de su vida llega a fracasar o no llega a lograr la meta en cuanto a
a su disciplina deportiva. Es inevitable. Todos en algún momento de nuestra vida pasamos por este sentimiento. Y por último, que puede ser beneficioso. Si usted analiza a través de las dificultades de la vida y se propone buscar lo mejor dentro de lo más complicado y de lo más difícil, usted va a encontrar siempre algo bueno. Incluso podemos ilustrarlo de la manera como un bebé cuando recién empieza a gatear y está pronto a caminar, en algún momento llega a caerse. Pero esto lo llega a él a fortalecer más sus piernas con el propósito de que pronto pueda llegar a caminar. La dificultad de la vida, los fracasos de la vida pueden llevarnos a nosotros a aprender grandes lecciones que nos pueden traer incluso grandes enseñanzas para que sepamos por dónde caminar, qué cosas debemos hacer y qué cosas debemos mejorar. Quizás cuando nosotros somos lo que estamos llevando a una mala práctica nuestra vida. Así que puede ser beneficioso. Dentro de todo esto siempre hay algo bueno. Busque a través de todas las cosas malas que usted ve en la vida, vea siempre algo bueno y encontrará lo mejor para que usted pueda vencer al desánimo. Recuerde, cuando usted piense que es la única persona en la que está sufriendo desánimo, piense también en los demás. Los demás también sufren desánimo. Los demás también tienen esta dificultad. Todos, como seres humanos, en algún momento de nuestra vida lo sufrimos. Incluso aquel que en algún momento usted cree que todo el tiempo vive con alegría. Esa persona en algún momento de su vida también llegará a experimentar el desánimo. Sobre todo, siempre ponga en presente que puede ser beneficioso. A través de las dificultades, la mano de Dios se puede manifestar, pero usted tiene que tener una mente positiva, una mente que se enfoque en las cosas que a Dios le agradan, para que usted pueda ver la mano de Él fortaleciéndolo usted en medio de las dificultades. Cuando sufrimos fracasos, podemos alentarnos a través del hecho de que en tiempos antiguos siempre los hombres y siervos de Dios sufrieron grandes dificultades. Imagínense a Noé construyendo un arca que duró alrededor de aproximadamente 100 años en construirla. Imagínense a ese hombre que fue atacado por toda una sociedad que lo creía loco. Imagínense a ese hombre que fue atacado cuando todos creían que él era el que estaba haciendo lo incorrecto y que ellos estaban en lo correcto. ¿Cómo este hombre lidió con el desánimo? Siempre puso su confianza en Dios. Imagine un poco la vida de Job. Un hombre que aparentemente había toda su vida tenido grandes riquezas, había tenido una buena familia, una gran familia, pero que todo esto lo perdió en su momento. ¿Cómo lidia este hombre con el desánimo? Y vemos que únicamente él lo puso en las manos de Dios, puso su confianza en Dios, para que de esta manera pudiera lidiar y manejar estos sentimientos con el fin de no rendirse y de esta manera no sucumbir ante esta dificultad. También vemos al apóstol Pablo en el Nuevo Testamento que sufrió grandes dificultades a través de su ministerio. El mismo Jesús sufrió muchas dificultades, pero nunca se desanimó al punto de llegar a ofrecer su vida en la cruz. Y si usted se pone en el lugar de todos estos hombres y compara las situaciones que vivimos nosotros en nuestra vida, no se comparan realmente al sufrimiento que tuvieron estos hombres, los cuales nunca se rindieron ante las dificultades, sino que prosiguieron adelante. Pero sobre todas las cosas que hacer con el desánimo, tenemos que buscar cuál es la cura para el desánimo. Quizás esto sea como ese medicamento que usted necesita tomar por mucho tiempo para encontrar la mejor medicina a este sentimiento o a esta dificultad. Y hoy vamos a estar analizando a través del ejemplo de Elías en Primera de Reyes capítulo 19, 6 maneras de lidiar con el desánimo. Y veremos a través de Elías cómo se representa el desánimo en un hombre, en un siervo de Dios que sufrió grandes dificultades mientras fue un profeta del pueblo de Israel. Incluso el pueblo de Israel estaba sumido en gran parte al paganismo y a la idolatría, y que por esa razón el profeta Elías tuvo grandes dificultades para así erradicar del pueblo de Israel o del pueblo de Dios la idolatría y el paganismo. Y veremos a través de Elías cómo él puede lidiar con estas dificultades poniendo su confianza en Dios. Elías obtuvo una gran victoria para el Señor en el Monte Carmelo cuando en su momento logró triunfar sobre los 450 profetas de Aser y Baal, y también cuando en su momento oró para que el pueblo de Israel volviese a tener lluvia después de haber tenido 3 años de sequía.
Quizás usted puede pensar, Elías triunfó en ese momento, ya se había acabado el sufrimiento, ya no iba a haber más dificultades. Pero ¿qué sucedió en lugar de ello? Vemos que cuando la malvada Jezabel se enteró de lo que había hecho el profeta y de que sus profetas habían sido muertos, ella envió un mensaje a Elías en el que se le advertía que se le iba a dar muerte a él y que de esta manera la idolatría no iba a desaparecer del pueblo de Israel. Y después de haber tenido estas amenazas de muerte, mire lo que hace Elías en Primera de Reyes 19, 3 al 4. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. Y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro. Y deseando morirse, dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. La mayor parte de lo que resta del capítulo 19 habla sobre Elías tratando de superar esta situación con la ayuda de Dios y tratando de recibir la mano de Dios que iba a estar tratando de enmendar esta actitud de este profeta, el cual sufrió desánimo en su momento. Así que si nos vemos a través del espejo y también del ejemplo de estos hombres de Dios en el Antiguo Testamento, podremos nosotros analizar también cómo lidiar con el desánimo, tal cual lo hizo el profeta Elías. Por esa razón vamos a estar viendo las siguientes maneras de cómo lidiar el desánimo a través del ejemplo de Elías. Primero, Dios se ocupó de las necesidades de Elías. Segundo, Dios permitió que Elías tuviera un retiro espiritual. Tercero, Dios pidió a Elías canalizar el papel que él desempeñaba en medio de sus circunstancias. Cuarto, Dios instó a Elías que regresara a la obra. Quinto, Dios dijo a Elías que buscara ayuda. Y sexto, Dios recordó a Elías que no se encontraba solo. Así que vamos a iniciar rápidamente, donde vemos que Dios se ocupa de las necesidades de Elías. Y cuando vemos, incluso en capítulos anteriores, en el capítulo 17, en el 4 al 6, Dios ya había alimentado a Elías a través de unos cuervos. Y en el capítulo 19, 5 al 8 dice, y echándose debajo del enebro se quedó dormido. Y aquí luego un ángel le tocó y le dijo, levántate, come. Entonces él miró y aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua y comió y bebió y volvió a dormirse. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez lo tocó diciendo, levántate y come porque largo camino te resta. Se levantó pues y comió y bebió fortalecido. Con aquella comida caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Vemos que en medio de las dificultades Dios estaba dispuesto a atender a Elías a través de su providencia y su gran poder. Quizás el profeta ya estaba al punto de la depresión en el cual no tenía hambre. O quizás también podemos incluso inquirir a través de la escritura que eran momentos de dificultad en los cuales no se encontraba comida fácilmente. Así que Dios decide sustentarle a Elías, decide darle de comer para que el profeta tenga la fortaleza para continuar con su camino, como lo dice en el versículo 8 y el ángel le dice en el versículo 7, porque largo camino te resta. Y a través de este ejemplo podemos aprender algo muy interesante. Si Elías, siendo un profeta de Dios y teniendo el poder de Dios con él, tuvo que descansar, tuvo que tener un tiempo para comer y también para suplir sus necesidades alimenticias. Nosotros, en el momento cuando lleguemos a sentir desánimo, tenemos que incluso tener un tiempo y parar para descansar y también alimentar nuestro cuerpo. Quizás el alimento que necesite usted es ese alimento espiritual que alimenta su espíritu y que de esta manera también le ayuda a tener fortaleza para continuar a lo largo del camino que nos resta. Así que como Elías, tenemos que poner nuestra confianza en Dios. Él estará siempre al cuidado de sus hijos, tal cual nos dice nuestro Señor Jesucristo. Las aves de los cielos no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y nuestro Padre las alimenta. Ahora, nosotros no valemos más que las aves. Nuestro Padre, por medio de su providencia, siempre va a sustentar de las necesidades de sus hijos, si nosotros estamos al tanto de cumplir con sus estatutos y mandamientos. Segundo, Dios permitió que Elías tuviera un retiro espiritual. Y dice en el versículo 8 del capítulo 19, se levantó pues y comió y bebió y fortalecido con aquella comida caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios.
Cuando nos sintamos desanimados, como lo estuvo el profeta Elías, debemos tomar en cuenta que quizás la mejor solución es retirarnos por un tiempo. Cuando hayamos experimentado el fracaso, quizás la mejor salida es tener un tiempo a solas o un tiempo para esparcirnos, para encontrar la tranquilidad y la paz. Una de las mejores maneras de poder calmar nuestro espíritu por el desánimo es sentarnos y disfrutar de la creación de Dios, ir a un lugar en el que usted se sienta tranquilo, quizás ir a un bosque, quizás ir a un lago o algún río con tal de apaciguar su alma y que de esta manera sienta calma. Y que así pueda usted canalizar su mente y buscar la mejor manera de resolver su problema bajo el desánimo. Vemos lo que el profeta Elías tuvo que hacer. Tuvo un retiro espiritual con el cual se iba a encontrar consigo mismo y se iba a encontrar con la voluntad de Dios, con la cual tenía que continuar para así liberar al pueblo de Israel de todo el pecado que había en cuanto a la idolatría. Y esto lo vemos incluso en Jesús. Jesús dice que en muchas ocasiones, nos dice los evangelios, que se alejaba para orar, se alejaba para estar consigo mismo y estar en comunicación con Dios. Él tenía un momento de intimidad consigo mismo y con su Padre, con tal de así tener la fortaleza espiritual suficiente para continuar por encima de las dificultades y por encima del desánimo. Así que usted y yo tenemos la necesidad también en algún momento de apartarnos y quizás retirarnos a encontrar la paz que necesitamos para poder lidiar con estas dificultades y así poder recargar nuestras baterías. Tercero, Dios pidió a Elías que analizara el papel que él desempeñaba en medio de sus circunstancias. Vemos que en el capítulo 19, en el versículo 9 y el versículo 13, en donde se manifiesta Dios a Elías, Dios le hace dos veces la misma pregunta a Elías. En el versículo 9 dice, y él se metió en una cueva tratando de esconderse quizás de todas las dificultades que había tenido, donde pasó la noche y vino a él la palabra de Jehová, el cual le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Y el 13 le dice, y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y aquí vino a él una voz diciendo, ¿qué haces aquí, Elías? En reiteradas ocasiones, Dios le hace la pregunta a Elías, ¿qué haces aquí, Elías? Y vemos la respuesta de Elías, donde le dice, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. En el versículo 10 de Primera de Reyes 19. Después de esto vemos que esta es la respuesta a la primera pregunta, cuando Dios le pregunta qué hace aquí, Elías. Después vemos que hay un terremoto, que hay fuego y que hay un gran viento, y que por último dice, hay un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, entonces dice que se cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva de Dios. Y es ahí donde entonces Dios le pregunta, ¿qué haces aquí, Elías? Y es donde Elías nuevamente le responde lo mismo, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, y etcétera, en cuanto al versículo 14. Pero usted nota que lo que Elías trata de decirle a Dios en sus dos respuestas es mostrarle cuáles son sus dificultades como profeta. ¿Cuáles son las dificultades que él afrenta? Y uno de los temores de Elías y por los cuales se había desanimado era porque su vida estaba en peligro. Y usted nota que a través de todas estas respuestas de Elías, lo que solamente muestra es una reacción típica del hombre cuando se le pregunta por qué estás así, qué sientes, por qué te sientes mal. Y es que vemos a través únicamente de nuestros problemas. Pero puede haber algo más detrás de la pregunta de Dios a Elías. Puede que haya otra manera de pensar. Y quizás Dios estaba tratándole de enseñar a Elías que qué estaba haciendo allí. Era momento de ponerse en acción, era momento de ponerse y actuar en pos de lo que ya se le había encomendado a él. Y él ya había tenido la demostración de Dios, de su poder a través en el monte Carmelo, cuando los 450 profetas de Acera y Baal son asesinados por manos de Elías. Y vemos cómo Dios se manifestó en fuego y todo el poder de Dios se manifiesta ante estos hombres paganos. Pero Elías en este momento se sentía desanimado. Pero hay tres formas en las que dice que Dios no se manifestó en este momento, a pesar de que Dios siempre se manifestaba con poder.
hubo un terremoto, hubo un gran viento, hubo fuego, pero en ninguno de ellos estaba Dios. Entonces dice en el versículo 13, en el versículo 12, que y tras el fuego un silbo apacible y delicado. No nos dice el pasaje que Dios estaba en el silbo delicado, pero vemos la reacción de Elías ante esta manifestación. Y lo que podemos entender a través de esto es que Elías llegó a entender que era la mano de Dios que se manifestaba a través de esto. Y él se cubre su rostro, él tiene temor en ese momento. Y esto nos da a nosotros una gran lección. Dios no se manifiesta todo el tiempo a través de grandes obras de poder, sino también se puede manifestar incluso a través de pequeñas cosas como un silbo apacible, una vocecita apacible, la cual Elías tuvo temor. Y esa voz le indicaba a Elías el poder de Dios que incluso se puede manifestar por medio de las cosas pequeñas. Incluso Elías, aunque fuera un único profeta en medio del pueblo de Israel lleno de idolatría, él podía hacer la mano de Dios manifestando el poder y la voluntad de Dios. Así que cuando usted se sienta en desánimo, tenga presente que Dios incluso a través de las cosas pequeñas manifiesta su poder. Si usted es capaz de ver a través de todo lo malo y poder encontrar las cosas buenas, usted verá la mano de Dios manifestarse a través de su vida. Él está al tanto de sus hijos. Recuerde la palabra de nuestro Señor Jesucristo diciéndole a sus discípulos, estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Recordemos lo que el apóstol Pablo dijo a los romanos, si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Así que a través de la palabra podemos nosotros confiar en la mano de nuestro Dios, incluso cuando las circunstancias son bastante difíciles, y no desanimarnos, porque nuestro Dios se manifiesta incluso a través de cosas pequeñas. Tenemos la palabra de Dios, el instrumento más grande por el cual podemos encontrar ánimo. Y quizás usted la vea como un libro lleno de letras, pero es la mano de Dios tratando de forzarle nuevamente para que usted tenga ánimo. Así que cuando usted se encuentre en dificultades y esté desanimado, piense en Elías cuando nuestro padre le pregunta, ¿qué haces aquí, Elías? ¿Qué haces aquí? Y cuando usted quizás esté en dificultades y se quiera rendir a través de la tentación o la prueba y entre en desánimo, piense de nuevo que Dios le está preguntando, ¿qué haces aquí? Ponte en acción. Es momento de cambiar. Si no te pones en acción, si te detienes, no podrás vencer. No te rindas. El fracaso está por llegar, está a la puerta, pero no te rindas y vencerás. Así que podemos ver este hermoso ejemplo a través de la mano de Dios en la vida de Elías. Cuarto, Dios instó a Elías que regresara a la obra. Cuando Dios dijo, ¿qué hace aquí Elías? Puede que haya estado insinuando intrínsecamente que era hora de que Elías se pusiera de nuevo a trabajar. Más adelante le dio una orden específica a Elías diciéndole, ve, vuélvete por tu camino. Así que cuando vemos la mano de Dios manifestada en Elías, y esa pregunta que le decía que haces aquí, Elías, le está indicando, ponte en acción, regresa a la obra, es necesario que tú lo hagas. De esta manera también él iba a recobrar el ánimo necesario. Y de esta manera también iba a poder esforzar al pueblo de Israel a regresar a la voluntad y a la ley de Dios. Así que nosotros también somos instados a través del ejemplo de Elías a regresar a la obra, a regresar a la acción, a no desanimarnos. Dios recordó a Elías que no estaba solo. A pesar de que muchos habían ido en pos de la idolatría, a pesar de que muchos de ellos habían encontrado el paganismo como la segunda opción para seguir, vemos cuando Dios le dice, y yo haré que queden 7,000 cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. Estas personas no llegaron a existir luego de que el pueblo purificado, sino que ya existían. Ellos no habían doblado rodillas, ellos aún en medio de todo este pueblo lleno de idolatría y paganismo, no se habían cedido, no se habían rendido, no se habían rendido ante el fracaso. Ellos quizás estaban desanimados por las dificultades que tenían, pero no se rindieron. Estaban esperando el momento en el que pudiesen nuevamente adorar al Dios Todopoderoso, al cual también Elías servía. Así que nosotros tampoco estamos solos. Como nosotros, muchos hermanos en la fe están pasando dificultades. Así que piense en ellos y piense
que usted y ellos también persiguen la misma esperanza. Esa esperanza de ir al cielo solo se puede disfrutar si usted se esfuerza y no se rinde ante las dificultades, no se rinde ante el desánimo, más bien se fortalece en la mano de Dios para continuar adelante. Así que no se rinda, vaya adelante y verá que el futuro usted obtendrá una gran recompensa para usted debido a su sacrificio y esfuerzo a través de las dificultades de la vida. Dios dijo a Elías que buscara ayuda y le dijo que buscara ayuda ungiendo a 3 hombres, uno llamado Jehú, otro llamado Eliseo y otro llamado Asael. Estos 3 hombres iban a ser la ayuda del profeta Elías para nuevamente traer a Dios al pueblo. De esta manera iban a purificar al pueblo con tal de que nuevamente regresasen su corazón a Dios. Así que la mejor manera de encontrar ayuda en medio de las dificultades es cuando usted también se deja ayudar por alguien más. Tiene que llevar su desánimo ante nuestro Padre Celestial como primero, y segundo, como segunda opción, usted tiene que encontrar ayuda en sus hermanos, encontrar ayuda en sus seres queridos, con tal de que también le ayuden a sobrellevar las dificultades. No hay mejor ayuda que de alguien que nos ama, y de esta manera es el camino con el cual podemos lidiar y encontrar una mejor solución al desánimo. Quizás la dificultad no vaya a desaparecer, quizás la otra persona no vaya a solucionar nuestro problema, pero no hay mejor manera de solucionar nuestro desánimo que teniendo fortaleza que nos da alguien en quien confiamos, especialmente en nuestro Dios y también en nuestros hermanos en la fe. Para eso, nuestro Padre dejó a la iglesia como ese grupo de hombres y mujeres con el fin de ayudarse mutuamente. La iglesia del primer siglo tenía todas las cosas en común, se ayudaban entre sí mutuamente. Hebreos 10, 24, 25 dice, y consideremos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veéis que aquel día se acerca. Así que la familia del Señor fue dejada para estar dispuesta en los momentos difíciles, para ayudarnos, para darnos ánimo, para estimularnos al amor, para decirnos no te rindas, para decirnos dale, continúa adelante, da lo mejor de ti, el éxito vendrá más adelante, o la paz o la tranquilidad vendrá cuando nuestro Padre en el futuro podamos acompañarle en los cielos. Así que usted puede dejar también sus miedos, su ansiedad y dificultades ante alguien más, ante otra persona que le pueda ayudar a lidiar con el desánimo. Y como conclusión, podemos ver a través de esta clase las siguientes lecciones. Dios sigue en el trono, es soberano y su voluntad actúa en los asuntos de sus hijos hoy. Quizás lo podemos ver a través como el profeta Elías, no quizás a través de grandes obras, pero a través de cosas pequeñas. Dios está manifestándose a través de las bendiciones en su vida. La vida que usted tiene es una gran bendición de Dios. Su voluntad actúa en usted día a día. Si usted tiene alimento diariamente, es la mano de Dios que le está permitiendo. Si usted tiene salud, es la mano de Dios que le está permitiendo tener salud. Él está actuando activamente en su propósito con nuestras vidas. Así que usted no está solo. Dios está con usted todos los días. También Cristo nuestro Salvador derramó su sangre para salvarnos, y por medio de su sangre todos hoy tenemos salvación. ¿Qué mejor regalo? Quizás haya muchas dificultades en la vida, pero si usted pone su confianza en esa esperanza que tenemos de salvación y de vida eterna en los cielos, el desánimo no será comparado con ese gran gozo que ha de venir cuando nuestro Señor Jesucristo venga a buscar a su iglesia. Y tercero, como cristianos podemos disfrutar de toda bendición espiritual en Jesucristo. Y esto lo podemos encontrar en Efesios 1:3, cuando el apóstol Pablo dice lo siguiente: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo. Así que estamos disfrutando de esas bendiciones y disfrutaremos de esas bendiciones y seremos eternamente felices a través de ellas. Y por último, el cielo puede ser nuestro si somos fieles. No importa cuántas dificultades haya en la vida, si usted se fortalece en la mano de Dios, se fortalece en su amor, se fortalece en su poder, usted será capaz de ser fiel. Permanezca en la fe, permanezca en la palabra, permanezca en su amor a Dios,
y sea fiel hasta la muerte y recibirá la corona de la vida eterna. No hay mejor premio, no hay mayor regalo que este. El galardón que está preparado para usted y para mí solo lo pueden obtener los fieles. Así que no permita que el desánimo y las dificultades de la vida lo manipulen a usted y no le permitan disfrutar de aquel gran premio que está para usted en los cielos. Así que espero que esta lección haya sido de gran ayuda para usted. Le exhorto a que usted continúe poniendo su confianza en Dios, orando cada día para que usted así tenga gran comunicación y alabe a Dios también a través de alabanzas durante toda su vida, para que usted pueda ser un cristiano fiel y ser merecedor de la corona de la vida eterna en los cielos. Que el Señor le bendiga grandemente y espero haber sido de gran ayuda con esta lección.